como siempre, decir que estoy muy contento y no es, aunque pueda parecer vana repetición, la verdad es que estoy contento porque además por todo lo que he escuchado en esta mañana, tanto los himnos, los pensamientos, todos han tenido algo que ver en cierta manera con lo que quiero compartir, con aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, e incluso en las alabanzas y en las lecturas. Se ha leído el salmo aquel, el salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvide mi ser su santo nombre, que yo cada vez que lo escucho, solamente escuchar 103 ya me sale el salmo, porque cuando hice el servicio militar en Coruña, de eso hace algo más de 45 años, don César, que era el anciano principal en la calle Panaderas, en la iglesia que asistía, siempre se empezaba, siempre, con ese himno, bendice alma mía Jehová, y son fechas y son momentos que te marcan, ¿verdad? Y bueno, pues me acuerdo mucho de aquella iglesia, que ahora ya no está en el mismo lugar, pero cuando viajo a Coruña y paso por la puerta y veo aquel local destruido, ¿verdad? Abandonado, pero bueno, luego me gozo con los hermanos en el nuevo local, ¿verdad? Decir que me gozo mucho de estar con los hermanos en esta mañana, de ver a algunos que hacía tiempo que no veía. Y bueno, pues ya sin más voy a ir a lo que hemos venido. Hemos escuchado esta mañana reflexiones y hemos escuchado pasajes sobre la vid, los pámpanos. Hemos escuchado pasajes muy conocidos y yo voy a ir ahora a otro muy conocido del cual seguro que habremos escuchado muchas predicaciones, no una ni dos, sino muchas predicaciones sobre ella, pero voy a adentrarme en un versículo solo. Fijaos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me voy a parar aquí. Todos ya sabéis de qué pasaje estoy hablando, ¿verdad? De las bienaventuranzas. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado acerca de las bienaventuranzas? Voy a recoger la Biblia porque muchos sabéis de que yo siempre utilizo bastantes pasajes, y por causa de mi vista también, leerlo con la letrita pequeñita me causa, y a veces digo lo que no es, de manera que los llevo todos escritos y así pues ya lo llevo más a mano. No soy un hereje por dejar la Biblia abajo. Quiero adentrarme o quiero solamente coger ese versículo. El hermano que presidía, que me ha presentado, ha dicho que el Señor lo que ha puesto en su corazón. Voy a destacar solamente ese último versículo que he leído, ¿verdad? El versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algunos no nos damos cuenta de que si nosotros nos olvidamos o desobedecemos tan solo ese versículo, nunca serviremos fielmente al Señor aquí en la tierra. Y sabéis, si no servimos al Señor aquí en la tierra fielmente, nunca escucharemos aquel pasaje que vemos en Mateo 25, 23. Nunca escucharemos aquel buen siervo y fiel. Ya son pasajes muy conocidos que todos conocéis. Y yo me imagino que a todos nos gustará un día poder llegar a escucharlo. En esta mañana quiero que os deis cuenta de la importancia que es ser limpio de corazón. No es una afirmación ni es una proposición, sino es una exclamación, porque además nos da un resultado, nos dice, ellos verán a Dios. Yo en esta mañana quiero hablar acerca de la conciencia de un corazón limpio, o la bendición de los que tienen un corazón limpio, de la constancia de un corazón limpio, cómo podemos mantener el corazón limpio y el resultado del corazón, de tener un corazón limpio. Empezaré con la conciencia de un corazón limpio. Nos dice la Escritura en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. La Biblia enseña constantemente de que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Yo me acuerdo de alguien que muchos conocisteis, de Antonio Martínez Sagao. Él me decía en muchas ocasiones, mira Joaquín, actividad no es espiritualidad. Puedes hacer muchas cosas pensando que las haces para Dios
pero si tu vida espiritual no está en comunión con Dios, no tiene nada que ver. Dios no lo va a ver con buen agrado, ¿verdad? El profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 11, nos dice: apartados, apartados, salid de aquí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ellos, de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Solamente ese pasaje, cuando lo escuchamos, pienso que nos debería hacer caer de rodillas cuando estamos sirviendo al Señor, de la responsabilidad que es el estar presidiendo, llevando la alabanza, hablando, estando en la puerta, haciendo cualquier cosa, cualquier ministerio, cualquier responsabilidad que tengamos en nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es el de limpio corazón? Yo una vez hablé de esto y había 2 médicos en la sala, de manera que fue un compromiso grande, ¿verdad? Hablar delante de los médicos de lo que es el corazón. El corazón es un músculo de nuestro cuerpo, que es el que bombea toda la sangre, para que esa sangre llegue a este dedo tan pequeñito y al dedo pequeñito del pie también. O sea, es lo que está bombeando la sangre para que circule en todo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo esté vital. Y no solamente en los dedos, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro cerebro. De manera que es la pieza fundamental. Hay muchas personas que fallecen de diferente tipo de enfermedades y en su certificado de defunción lo único que pone es fallo cardíaco, o sea, fallo del corazón. Claro, si falla el corazón, estamos muertos. Posiblemente ustedes se preguntan en esta mañana, bueno, ¿y de qué manera puedo mantener mi corazón limpio? Yo voy a usar en esta mañana 3 pasajes en este primer punto. Primero, debemos de estar dominados por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos. Estoy usando pasajes que todos conocéis, o sea, os van a ser muy familiares, pero es bueno recordarlo. ¿Por qué aparece en un mismo texto las palabras palabra y sabiduría? Bien, la palabra de Dios nos da la revelación del conocimiento de Dios y de la verdad de Dios. Pero la sabiduría es la capacidad de poder aplicar ese conocimiento en nuestras vidas y para el beneficio de la Iglesia. ¿De qué sirve si tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero no tenemos sabiduría para poder aplicarlo? De nada. ¿De qué sirve tener mucha sabiduría y ser muy inteligente y no conocer la palabra? Pues tampoco de nada. De manera que pienso que debemos de pedir a Dios de que, y debemos de decirle: Señor, estamos leyendo tu palabra para que pueda morar en nosotros, pero no solamente morar en nosotros para que la recordemos, sino en toda sabiduría. Algunos de ustedes vienen de aquí de Argentona, otros de Mataró, otros de San Celoni, quizás otros de más lejos, pero le pedimos a Dios esta mañana, cuando veníamos a la iglesia, cuando nos dirigíamos aquí, tuvimos un tiempo a solas con Dios. Le pedimos a Dios: Señor, prepárame en esta mañana, que quiero escuchar algo, quiero que tú me hables, aunque tan solamente sea, dime una palabra que me sirva en mi ministerio, en mi vida, o con mi familia, en mi trabajo. Dime, aunque sea tan solamente una palabra. Pasaron tiempo en oración, penetraron por la fe en el cielo para ver la presencia de Dios o el rostro de Dios en nuestras vidas. Esto no es legalismo, eso es lealtad a aquel en el cual decimos creer. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Un tiempo a solas con Dios es la cosa más importante para nuestras vidas. Muchos o algunos estudiosos o algunos predicadores han dicho que eso es como el termómetro en la vida cristiana. Si fallamos en eso como responsable de cualquier área de la Iglesia, podemos tener quizás muchas canciones preparadas y ensayadas, podemos haber aprendido muchas lecciones para la escuela dominical, podemos tener un montón de sermones bien estudiados y bien preparados, pero si no recibimos y no tenemos la unción del Espíritu Santo, del cual esta mañana también escuchábamos, no nos va a servir de nada. Segundo, si debemos de estar dominados por la palabra de Dios,
debemos también estar activados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, ¿verdad? Son pasajes conocidos. Esto nos lleva a una orden. Es una orden permanente. Debemos de seguir constantemente estando llenos. No es una copa que llenas y queda llena y ya está. Debemos de estar constantemente llenos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos bloqueando la manera que tenemos para poder servir al Señor. Es algo para hacer. De hacer no solamente una vez, como he dicho, sino cada día, constantemente. Tercer punto. Nuestra mente debe estar motivada y dominada por la palabra de Dios. Su corazón debe estar activo por el Espíritu Santo y su voluntad debe estar motivada por la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacer alguna cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Nuestra pasión debe ser hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito o lo que debe haber en cada una de nuestras vidas para que podamos glorificar al Señor. No estoy hablándoles de una conciencia personal, se trata de una conciencia práctica. No solamente es estudiarlo, ya lo sé, se trata de ponerlo en práctica. Nos decía el versículo que hemos leído de las bienaventuranzas: los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero sabéis, Salomón también nos dijo unas cosas. Nos decía esta mañana Manuel que uno de los libros que se llevaría sería el de Proverbios. Aquí Salomón nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbio 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come, bebe y te dirá, mas su corazón no está conmigo. La importancia del corazón es algo muy serio en la vida del creyente. Es el centro del control de nuestras vidas. Y todo esto requiere una acción, ¿sabéis? Hay un pasaje que me llama mucho la atención, e incluso al profesor de griego del CEIBI le tuve que preguntar porque tenía una contradicción, me enviaba comentarios, miraba libros y ahí chocaba. Y cuando le pregunté, él me dijo, dice: Joaquín, hacéis bien en preguntarlo porque ese pasaje, esa palabra concretamente, que es la que os voy a decir, es muy conflictiva o muy llamada un poco a la atención, ¿verdad? Es Hebreos capítulo 12, versículo 14, otro de los libros que se llevaría Manuel, ¿eh? Hebreos, y por eso digo que esta mañana ha venido todo rodado. Nos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo estudié en su día, aunque lo tengo muy olvidado, yo diría que olvidado del todo, el griego y el hebreo, pero al profesor le pregunté, digo: oye, este seguir en el Nuevo Testamento, ¿cómo está? Y me dice: haces bien en preguntarlo porque es una cosa de mucha polémica. El verbo seguir, que se utiliza normalmente en las Escrituras cuando el Señor dice seguidme o seguid en pos de mí, todas las veces que aparece la palabra seguir, se utiliza el verbo acoluceo, que es de donde viene la palabra acólito, que son aquellos que siguen al sacerdote, aquellos que siguen al maestro cuando el maestro enseña. Ese es el verbo que aparece, la palabra acoluceo, la palabra seguir, ir detrás de otro, ¿verdad? Pero aquí en Hebreos 12:14, donde dice seguir la paz con todos, no está usando ese verbo, está utilizando el verbo dioko, que se utiliza también en los textos griegos clásicos, desde Homero hasta el Nuevo Testamento, incluso es usado por los padres de la Iglesia, y tiene que ver con un vocablo militar. O sea, no es seguir como uno que sigue a otro, sino es perseguir hasta conseguir. Es ir detrás hasta conseguirlo. No quiere decir yo sigo, como los acólitos que siguen a otra persona, sino es querer perseguir detrás de algo. Es como los comerciales que hay hoy en día en las empresas, ¿verdad? Que todos cobran por resultados, ¿verdad? Y cuando te quieren colocar un seguro, quieren que contrates con ellos, no te siguen, te persiguen hasta que... Eso es perseguir. Me voy a ir al segundo punto, porque hay algo muy importante que quiero decirles al respecto. Una cosa es tener una conciencia
de pureza, porque la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, porque estamos llenos del Espíritu, ya lo he dicho, porque estamos motivados solo por la gloria de Dios, pero ¿cómo mantenernos constantemente limpios? La palabra utiliza la expresión limpiados. La palabra limpio encierra el concepto de perseverancia. ¿Os imagináis una señora de casa? Digo las señoras porque en general prácticamente son las que más limpian en casa. Yo por lo menos no limpio. Las señoras son las que... ¿Os imagináis la señora que limpiase en casa y dijese, bueno, esto ya está limpio, lo dejo así y ya me olvido de eso? ¿Lo hace así? No, porque a los 2 días ya vuelve a tener polvo, ya vuelve a estar sucio. ¿Qué hace? Constantemente está limpiando. La limpieza espiritual también debemos de estar limpiados constantemente. Por eso, a este respecto, debemos ser diariamente purificados y debemos ser también debidamente controlados. El corazón debe ser purificado a diario. Bienaventurados los de limpio corazón, nos dice la bienaventuranza. Esa palabra indica una purificación de un agente externo a nosotros. No podemos mantenernos nosotros limpios por nosotros mismos, porque solamente Él puede mantenernos limpios. Cuando buscamos glorificar al Señor mediante su palabra y su Espíritu, la Biblia nos dice en Jeremías 17, versículo 9, fijaos lo que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fijaros la importancia del corazón. Nosotros no podemos mantener nuestro corazón limpio. Tenemos que ir a la fuente para que nos vaya limpiando. Entonces, ¿cómo podemos mantener el corazón limpio? Os voy a decir cuatro puntos de vista para mantenerlo limpio. Como no soy médico, no puedo recetar tomar estas pastillas, tomar aquel jarabe para mantener el corazón limpio, ni mucho menos. Primero, la primera aplicación es por medio de la sangre preciosa del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Repito que son pasajes que todos conoceréis. Nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando habla de la comunión con el Señor y con los hermanos, está hablando de una comunión con el Señor, así, pero también una comunión con la Iglesia y con los hermanos. ¿Os acordáis de aquel pasaje? El que dice que ama a Dios y no ama al hermano, ¿verdad? La comunión es tanto vertical como es horizontal. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y su sangre nos continúa limpiando. No nos limpió una vez, sí, nos limpió, pero la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando vez tras vez. Cuando el Señor murió en el Calvario no solo venció el pecado, sino que proveyó lo necesario para esa purificación interior día tras día. La preciosa sangre del Señor Jesús nos limpia. Es uno de los puntos. El segundo punto es la administración de la palabra viva. En la oración sacerdotal que hizo el Señor Jesús, miró al cielo, Juan 17, 17, y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es como si le estuviese diciendo a su Padre, límpialos, hazlos santos, hazlos puros por tu palabra. Y sabéis cuál es su palabra, ¿verdad? La tenemos todas en nuestras casas y en nuestras manos. Es así como Dios nos santifica a diario, no solo con la preciosa sangre de Jesús, sino también con la administración de la palabra viva. Jesús les dijo a sus discípulos, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Y el gran salmista también preguntó, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Veis la importancia de su palabra? Paquito y algún otro hermano sabe que yo veraneo porque tengo una casa de mi esposa y bueno, y me sale más barato, ¿verdad? Veraneo en un pueblecito de la zona del Bergadá que se llama la Pobla de Lillet. Es el segundo pueblo por donde pasa el río Llobregat, que nace en el pueblo de más arriba, en Castellar de Nuc. Y en ese río, cuando te metes en el río, metes los pies, lo primero que notas es que el agua baja muy fría. Pero cuando te agachas y coges una de las piedras del río, coges una piedra, es igual del color que sea, más grande, más pequeña, pero la ves de canto rodado, limpia, sin ningún tipo de aspereza. La ves, yo diría, pues,
que la pones en la olla cuando haces una sopa y no da gusto a nada porque está súper limpia, ¿verdad? Pues, ¿cómo llega a ser así? Pues porque constantemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ha estado dentro del río y ha estado pasando el agua y limpiándola, y limpiándola, y limpiándola. Así debemos ser nosotros también con la palabra de Dios día tras día, por medio del lavamiento de agua por la palabra. Somos purificados por la limpieza del agua de la palabra. Tenemos que ahondar, tenemos que leer la palabra día tras día, meditando en ella, aunque no sea un estudio, aunque no sea aquello que tengo que estudiar esto o tengo mi devocional y hoy toca este pasaje, aunque no sea por estudio, debemos de estar ahondando diariamente, constantemente. ¿Os acordáis de aquel otro pasaje, Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortándoos, os lo he dicho antes. El tercer punto. Tenemos la aplicación de la preciosa sangre, tenemos la administración de la palabra, pero tenemos otra cosa más que se ha mencionado también esta mañana en la reunión. Pablo, mirando atrás, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, menciona un personaje muy importante para nuestras vidas, el Espíritu Santo. Dice, y esto es algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Lavados, santificados. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Sería una contradicción. ¿Cómo podríamos tener al Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón si nuestro corazón estuviese sucio? ¿Os lo imagináis? Yo pienso que no sería posible. El Espíritu de Dios solamente puede morar en un corazón limpio. Podemos perder todas las bendiciones y todos los cuidados. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Debemos de permitir que el Espíritu Santo tenga un dominio de nuestras vidas. Hoy en día se habla poco de ello, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es solamente propiedad de algunos grupos evangélicos o de algunas familias denominacionales. No es así. El Espíritu Santo mora en ti desde el momento que aceptaste al Señor en tu vida. El cuarto punto. Hemos visto la administración de la sangre de Cristo, cómo por la palabra de Él somos limpiados, la operación del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver otra cosa que nos puede inspirar a tener ese corazón limpio. Y en la inspiración, yo diría, de la divina esperanza. Cuando hablamos, como en esta mañana también se ha hablado, hemos cantado además Maranata, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que el Señor va a venir a buscarnos, ¿qué sucede? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza puesta en Él, ¿qué dice? Se purifica, así como es puro. O sea, si tenemos esa esperanza de que Él va a venir a buscarnos, sin quererlo, estamos siendo purificados porque estamos dándonos cuenta de una realidad que va a venir. Yo creo que el Señor Jesús viene a por su iglesia, viene a por los suyos. ¿Lo creen ustedes? Yo creo que podría venir incluso antes de que terminase yo esta predicación y se quedasen aquí los papeles. Ojalá fuese así, ¿verdad? Sabemos que Él va a venir a por los suyos. Pero ¿cómo podemos creer en el regreso inminente si a veces no creemos en su venida, ¿verdad? Hay muchas personas que creen de diferentes maneras. Cuando Juan escribe esta carta acerca de la venida del Señor, no está hablando de un concepto teológico, está lanzando un desafío ético para que te acuerdes de lo que hay. Debemos de esperar en el Señor Jesucristo con anticipación y vivir las vidas santas. ¿Por qué? Porque Él va a venir otra vez y no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que va a venir. El regreso de nuestro Señor, Él ha dicho que Él viene de nuevo. Y sabéis una cosa, Pedro tenía eso en su mente. Tenía eso en su mente cuando escribía en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Él ya estaba esperando esa venida y él ya tenía eso en mente cuando escribía estas palabras. Tener cuidado, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El corazón no debe ser diariamente limpiado. Limpiar quizás pueda ser muy fácil, ¿verdad? Tiene que ser también diariamente controlado. Una cosa es limpiar y la otra es controlar. Acordaos que he dicho, bienaventurados los de limpio corazón. Bien, ya sabemos cómo limpiarlo, pero ¿cómo vamos a controlar el corazón?
Pablo daba instrucciones a diferentes personas que vemos en la Biblia, pero muy especialmente a alguien que tenía mucho cuidado por él, a Timoteo. 1. Fijaos lo que le dice a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y todos los de corazón limpio invocan al Señor. Esto está en presente. Esto es una orden también para cada uno de nosotros. De manera que aquí Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros, sigan huyendo. Está hablando a Timoteo, que era joven, ¿verdad? Y seguramente que tú dirás, bueno, es que Timoteo, pues los jóvenes, ya sabes. Yo estoy seguro que aunque tengas 80, 90, 100 años, tendrás tus pasiones, que solo tú y el Señor conoce. Había un profesor del seminario que tenía casi 80 años y en una ocasión, cuando se puso a dar una clase a sus alumnos, antes de la oración, antes incluso de abrir la Biblia, le dijo esto, y lo tengo apuntado: oren para que yo sea preservado de las pasiones juveniles. ¿Qué pasiones podría tener aquel hermanito de 80 años casi? Las tendría, igual que las tienes seguro tú y las tengo yo. No podemos escaparnos, al Señor no podemos engañarlo. Mientras el Señor no venga, todos seremos tentados. ¿Estamos tomando precauciones? Podemos tomarlas. Nos dice la Escritura en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos rodeados de imágenes que nos bombardean. Cuando hablamos de los deseos de la carne siempre se nos enciende la luz de alerta, ¿verdad? Y pensamos en el sexo opuesto, en cualquier otra cosa. Pero es que hoy en día estamos siendo bombardeados por la televisión, por las noticias, en los colegios, en todos los lugares. Estamos siendo bombardeados. Ya no tiene que ver solamente con el sexo, con cualquier otra cosa que lo único que pretende es apartarte del camino del Señor, que no vayas a la iglesia, que no tengas comunión con los hermanos. ¿Os dais cuenta? Esas son las pasiones que aquí os estaba diciendo yo antes. Es igual que tengas 90 o 100 años, seguro que sigues teniendo pasiones. Y la Escritura te está diciendo lo mismo también hoy. Huye de las pasiones, vístete del Señor Jesucristo. El segundo punto, Pablo enseña a aquellos jóvenes que no se envanezcan. Y le dice a Timoteo, ¿verdad? No un neófito, no sea que envaneciéndose caigas en condenación del diablo. Hay dos pasajes que nos habla del envanecimiento, ¿verdad? En Ezequiel 28, en Isaías 14, pero nos advierte acerca de ese orgullo, de ese enemigo, que en muchas ocasiones, sin quererlo también, Satanás nos puede dejar por encima como si fuese un salero, ¿verdad? Nos habla de esa soberbia malvada y no quebrantada. Lucifer mismo, por medio de ese orgullo, cayó y condenó a todo un mundo desde entonces. Ya perdí yo la cuenta de famosos evangelistas que atraían a multitudes, a miles a escuchar su palabra y que atraían a un montón de gente, los cuales le aplaudían y que ahora están avergonzados por causa de su soberbia. Qué triste, ¿verdad? Pero es lo que hay. Bienaventurados los de limpio corazón. Si Dios te va a usar, si quieres ser usado por Dios, debes de transitar por el camino del Calvario de la humildad, del quebrantamiento y de la muerte del yo, de dejar que sea Dios el que vive en ti. Nunca podemos vivir una vida de bendición para la gloria de Dios hasta que no nos humillemos cada uno de nosotros. Un pastor de hace 2 siglos, del año 1828, cuando nació, Andrew Murray, decía en uno de sus libros, la humildad es la hermosura de la santidad. A veces necesitamos llegar a esa humildad. El tercer aspecto, otro aspecto muy sutil, es la codicia desenfrenada. Cuando Pablo le dice a Timoteo en capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, aquí Pablo no estaba escribiendo a un director de una multinacional, ni estaba escribiendo al presidente de un banco, ni al gerente de una gran empresa. Estaba escribiendo a un joven pastor y le estaba diciendo,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo estaba en esos momentos desamparado por el destrozo por medio de Demas, que le había desamparado, ¿os acordáis, verdad, de la historia? Pablo estaba preocupado por la fe de Timoteo, y nada ciega tanto como el amor al dinero, al amarillo del oro, ¿verdad? Muchos, podríamos también nombrar algunos nombres de grandes siervos de Dios conocidos que han caído por el dinero. Y nos olvidamos de que Dios siempre provee para aquello que tú necesites. No tienes que preocuparte, porque si Dios quiere que tú hagas, tú harás. Si tú quieres hacer y Dios no te da la posibilidad, es porque Él tiene otros planes. Él siempre contesta las oraciones, aunque no nos guste a veces lo que nos dice. Cuarto punto, un aspecto que no se nombra o se nombra muy poco cuando hablamos de la vida del creyente. Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La nueva versión internacional no dice procura, dice esfuérzate. Hoy en nuestro país todos son extremos. En las iglesias hay extremos, en la política hay extremos, en las guerras hay extremos, pero pienso que Dios lo que quiere es que como hijos de Dios seamos equilibrados y bíblicos. Nos puede gustar un extremo, pero si ese extremo es antibíblico, no es correcto. Debemos de ser equilibrados y bíblicos, como creyentes, como enseñadores. He hablado de la conciencia de un corazón limpio, de la constancia de un corazón limpio, y ahora quiero deciros el resultado del corazón limpio. Es el mismo prácticamente que el que vemos al principio del libro de Apocalipsis, ¿os acordáis? Que dicen que serán bendecidos aquellos que lean las palabras de esta profecía. Pues igual, ¿qué hemos leído en el versículo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que son limpios de corazón tienen una visión presente de Dios. Podemos ver ya la gloria de Dios en este mundo que nos rodea y nunca debemos de olvidar esto. En el Salmo 19, versículo 1 nos dice, y esta mañana también se ha dicho aquí, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Juan 1:3 nos dice, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo... Ese es el centro. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que nos desviamos del centro, de lo que es la palabra de Dios, y nos vamos a otras cosas que os voy a decir. Por ejemplo, porque Juan Calvino dijo en uno de sus escritos: cuando un hombre al observar y contemplar los cielos ha sido llevado a reconocer a Dios, aprenderá también a reflexionar sobre la creación de Dios y a admirarla aún hasta la planta más diminuta. Pero nos vamos a lo que dice Calvino y nos olvidamos de lo que ha dicho Dios, que es lo mismo, pero lo otro lo ha dicho Dios. Pero le damos a veces más importancia a otras cosas. Hace 2 meses, no llega a 3, por la televisión salió un sacerdote católico que decía que el que no cree en Dios después de ver todo lo creado es un necio. Así lo dijo con esas palabras. Y yo dije, mira qué bonito, pero no cita la Escritura. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Citamos lo que ha dicho fulanito, lo que ha dicho menganito, pero no vamos a la fuente para que las personas que no conocen a Dios vean de que eso ya está en la Escritura. Porque la Escritura, la palabra de Dios, me decía también un hermano, que es tan actual como el periódico que va a salir mañana. En cambio, para la gente que no tiene a Cristo en sus vidas, un libro que tiene un montón de años, un libro antiguo, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? Pues cuánta enseñanza tiene, ¿verdad? Esa es una forma de ver a Dios. Y ¿sabéis una cosa? Solamente lo podrán ver los que son limpios de corazón. Vemos la obra de Cristo por la obra de Dios dentro de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo se estaba regocijando en esto. ¿Sabéis en qué momento estaba Pablo escribiendo eso? En un momento que él veía en la iglesia a judíos y a gentiles. Y él ver a judíos y a gentiles
Era un gozo que no cabía en él. Pero yo hoy lo haría más grande. ¿Por qué? Porque hoy yo diría que podemos ver en una iglesia a blancos y a negros, a marrones y a amarillos, y a todas las razas, alabando a un mismo Dios con un mismo sentir. Y eso es ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no solo en el mundo que nos rodea, no solo en la obra de Dios dentro de nosotros, sino en la palabra de Dios en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿veis? Estoy usando todo pasajes muy conocidos para vosotros. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu y el Señor. Y ya hemos visto esto. De manera que si nosotros hemos visto eso, lo que tenemos que hacer es salir afuera y reflejarlo ante el mundo. Su única autoridad y la única oportunidad que nosotros tenemos de testificar a Cristo es si nosotros hemos visto esa gloria. Si no, no podremos transmitir eso que nosotros tenemos en nuestra vida. Y esa gloria que ahora está siendo reflejada en cada uno de nosotros, momento a momento, día tras día. Y me gustaría que cada uno de nosotros nos hiciésemos una pregunta. Si somos conscientes y somos puros en nuestra mente y en nuestro corazón, si nos preocupamos en huir de las pasiones juveniles o aquellas cosas que nos atraen y lo único que nos hacen es robarnos tiempo de estar con el Señor o con los hermanos, si me centro en las cosas materiales o no, si soy equilibrado en la enseñanza o en aquello que estudio en la palabra del Señor, preguntarme si seré avergonzado cuando Cristo venga. O quizás, para resumirlo, ¿soy un verdadero hombre de Dios? ¿Soy una verdadera mujer de Dios, hija de Dios? ¿Soy un verdadero siervo santo? Sabéis que muchos de nosotros tenemos a veces versículos en nuestras casas, pero yo al lado del monitor de mi ordenador tengo una frase que no es ningún versículo, pero que me choca mucho y que la repito mucho. Y es de un predicador que murió antes de tener 30 años, pero que llegó a transformar su iglesia en Escocia. Es Robert Murray McCheyne, no me acuerdo bien el segundo apellido cómo se escribía, pero él tenía una oración diaria y yo la tengo al lado del monitor de mi ordenador y cada día la leo, por lo menos varias veces. Dice: oh Dios, hazme tan santo como pueda serlo un pecador salvado. Muy cortito, muy sencillo. Oh Dios, hazme tan santo como pueda serlo un pecador salvado. Eso es lo que nosotros debemos de pedir a Dios. A veces nos complicamos con pedir cosas muy complejas y el Señor lo único que quiere de nosotros es un corazón limpio. Ahora, para tener un corazón limpio, acordaos lo que hemos hablado en esta mañana, debemos de limpiarlo y he dado una receta de cómo hacerlo, yendo a la palabra, recordando que Él viene, dejando al Espíritu Santo obrar en nosotros. Debemos de alimentarlo, debemos de cuidarlo, debemos de perseguir, no ser seguidores solamente. ¿Os acordáis aquel otro pasaje que dice, no ser seguidores, no ser oidores, sino seguidores, ¿verdad? Pues aquí no estoy hablando de ser seguidores, estoy hablando de perseguir todavía más. Por eso digo que en muchas ocasiones debemos ser, como hijos de Dios, más serios. Porque la bendición, las promesas que tenemos, precisamente en la bienaventuranza que hemos leído, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Yo quiero ver a Dios. Y yo pienso que si somos limpios de corazón, podemos ya ver a Dios en el mundo que estamos viviendo. Las señales que estamos viendo, el comportamiento de la vida de iglesias, de los hermanos, de cómo va todo, cómo van todas las cosas. Y hay una cosa que me preocupa mucho, y me preocupa de verdad mucho. ¿Os acordáis de aquel pasaje que siempre se habla de la venida del Señor? Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y yo quiero ser uno de esos de limpio corazón para tener esa promesa, porque ellos verán a Dios. Que así sea también con cada uno de vosotros. Que los bendiga.